¿Crees que eras más poderoso que yo? ¿En serio crees que puedes intimidarme? Esto que hiciste solo fue condenarte a ti y a todas las ratas que son iguales. Estas fueron las palabras de Bukele tras la llamada del Croc, un movimiento desesperado del pandillero, que terminó siendo la peor decisión que pudo haber hecho. ¿Qué medidas decidió tomar Bukele? ¿Cuál será el destino del Croc? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La rabia le ardía en el pecho. No era solo enojo, era algo más visceral, algo que le recorría la médula como fuego líquido. El presidente Nayib Bukele, con los nudillos apretados y la mandíbula tensa, sostenía en sus manos el teléfono por donde minutos antes el Croc personalmente lo había amenazado a él. Para Bukele aquello no era solo una amenaza, era un insulto al país entero, a su gobierno, a la lucha que había emprendido desde el primer día contra las pandillas que por décadas habían convertido El Salvador en una fosa abierta. No iba a tolerarlo, no esta vez. Sin anunciar su visita, sin convocar a la prensa ni a sus asesores más cercanos, Bukele subió a una de las camionetas blindadas del gobierno. Ordenó un desplazamiento inmediato al Secot. Nadie lo cuestionó, nadie se atrevió. El convoy avanzó por la madrugada con las luces apagadas, como un animal en caza silenciosa. A su llegada, la prisión entera se paralizó. Los custodios alinearon en formación al ver al presidente cruzar los portones con paso firme, sin hablar, sin mirar a nadie más que al director del penal. Tráiganlo a la sala de interrogatorios, ahora. Su voz no tembló, no preguntó, no explicó. Los custodios obedecieron de inmediato. En el fondo del bloque más restringido del Secot, Raúl el Croc Garrobo dormitaba en su celda, apenas cubierto por una sábana raída. Había perdido peso, tenía los labios partidos y su mirada, aunque apagada, aún guardaba un destello desafiante. Cuando los guardias irrumpieron en su celda, creyó que se trataba de otro de los tantos castigos, pero algo en el silencio de los custodios lo puso en alerta. No hablaban, no sonreían, no lo insultaban, solo lo arrastraban con prisa, esposado, como si llevaran una ofrenda. El Croc fue arrojado dentro de la sala de interrogatorios, donde una sola cámara colgaba en la esquina del techo. La habitación estaba vacía, o eso creyó al principio, pero no tardó en escuchar el ruido de las botas avanzando por el pasillo. El sonido era lento, firme, como el goteo que anuncia una tormenta. Cuando la puerta se abrió no podía creer lo que veía. Era Bukele, sin guardaespaldas, sin ministros, sin cámaras. Solo él, con las mangas arremangadas y los ojos prendidos como brasas. ¿Tú fuiste el que me amenazó?, preguntó, cerrando la puerta tras de sí. No esperaba respuesta. El Croc no contestó. Sonrió con un diente manchado de sangre y orgullo. Ese gesto fue el detonante. Bukele se lanzó hacia él como una furia contenida. El primer golpe fue directo al rostro, con el puño cerrado, sin advertencia ni miramientos. El Croc cayó de espaldas, golpeando el suelo con la cabeza, aturdido, escupiendo sangre y saliva. Pero el presidente no se detuvo. Lo sujetó de la camiseta sucia y lo levantó apenas para volver a soltarle otro puñetazo, esta vez en el estómago. Luego uno más en la mandíbula, y otro, y otro. El cuerpo del Croc se retorcía bajo los embates, pero no gritaba, no pedía clemencia. Solo recibía los golpes como quien carga una condena inevitable. ¿Crees que eres más poderoso que yo?, gritaba Bukele entre golpe y golpe, con la respiración entrecortada, con los ojos encendidos por una rabia que no se había visto en él en ningún discurso ni rueda de prensa. ¿Tú, una rata de alcantarilla que cree que puede poner en jaque al presidente de esta nación? Otro golpe, esta vez con la rodilla al pecho. El Croc gimió, pero no respondió. Tenía el rostro cubierto de sangre, la nariz rota, un ojo hinchado y cerrado. Intentó levantarse, pero sus brazos temblaban. Bukele se detuvo por un momento. Se pasó una mano por la frente sudada. Luego miró sus nudillos ensangrentados. Respiraba con fuerza. Observó al hombre que yacía frente a él. El símbolo del crimen, de la podredumbre, de todo lo que había prometido erradicar.
y sintió que aquello, ese castigo físico, era más que necesario. Era justicia. Esto es lo que merecen tú y todos los criminales de este país, dijo con desprecio, mientras se limpiaba la sangre de las manos con un pañuelo que sacó del bolsillo. Son basura, errores que nunca debieron existir, pero yo me voy a encargar de limpiar este país uno por uno, hasta el último de ustedes. El Croc levantó la mirada con esfuerzo. No había miedo en sus ojos, había furia, había un odio que ni la golpiza podía diluir. Intentó hablar, pero solo le salió un hilo de voz, apenas un susurro, cubierto de sangre. Aún no has ganado. Bukele se le acercó de nuevo, se agachó hasta quedar frente a él. El presidente le sostuvo la mirada por unos segundos eternos y le respondió en voz baja, casi como un susurro que se escurría por las paredes de la celda. Pero tú ya perdiste. Luego se incorporó, sacudió su ropa y caminó hacia la puerta. No miró atrás. Al salir, los custodios esperaban firmes, sin atreverse a preguntar qué había pasado dentro. Solo vieron cómo Bukele salió de la sala con el mismo rostro duro con el que había entrado, aunque ahora con las manos temblando levemente, como si una tormenta interna aún no se hubiera disipado. La puerta se cerró tras él. ¿Ahora qué haría Bukele? ¿Será que va a ordenar la muerte del Croc? ¿Qué piensas que puede ocurrir ahora? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Horas después del encuentro brutal en el Secot, cuando aún llevaba el peso de la sangre ajena en los nudillos y el eco de su furia en el pecho, Nayib Bukele volvió a la capital. No habló con nadie en el trayecto de regreso, ni con sus escoltas, ni con sus asesores. Solo miraba al frente, con los ojos clavados en un punto imaginario más allá del parabrisas blindado, como si pudiera ver en el horizonte la versión del país que quería construir. Uno sin pandillas, sin miedo, sin hombres como el Croc respirando bajo el mismo cielo que los salvadoreños de bien. Esa noche no hubo descanso. El equipo de comunicación recibió una orden directa: preparar una cadena nacional inmediata. Esta noche el presidente le hablará al país, que todo el mundo lo vea. No había tiempo para filtros ni para estrategias políticas. No era un mensaje de diplomacia, era una advertencia, una sentencia. A las 10 en punto, las transmisiones en todo El Salvador se interrumpieron. Las pantallas de televisión, los celulares, las radios y hasta las redes sociales se llenaron con una imagen: Bukele de pie, en el atril presidencial, con un fondo oscuro que no permitía distinguir mucho más que su silueta y la bandera nacional. Vestía de negro, no llevaba corbata, no tenía papeles en la mano. Su mirada era de piedra, su voz una navaja. «Pueblo salvadoreño», comenzó, con tono grave y pausado. «Esta noche no vengo a dar cifras, ni a mostrar gráficas, ni a hablar de diplomacia. Esta noche les hablo como salvadoreño, como padre, como hermano, como hijo de esta tierra que por décadas fue tomada por criminales. Esta noche no hay lugar para los discursos suaves». Hizo una pausa, respiró hondo. Hace unas horas recibí una amenaza directa. Un criminal encerrado en la prisión más segura de Latinoamérica se atrevió a desafiarme. A mí, a ustedes, al Estado. Un asesino, un extorsionador, un cobarde que sembró dolor en miles de familias. Tuvo el descaro de creer que aún podía jugar con nosotros desde una celda. El silencio era absoluto. Millones de ojos lo observaban. El aire en las casas, los barrios, los buses era espeso. Nadie pestañeaba. Y hoy quiero responderle, no con palabras, no con promesas, sino con acciones. Porque ya no basta con detener a los cabecillas, ya no basta con golpear a sus estructuras. Hoy quiero anunciar al país que a partir de este momento duplicaremos la intensidad de nuestros operativos en todo el territorio nacional. La voz de Bukele se endureció. Sus ojos brillaban con una determinación casi febril. No habrá más contemplaciones. No importa si son pandilleros activos, colaboradores, simpatizantes o simplemente familiares de estos criminales. Si tienen algo que ver con la Mara Salvatrucha, con el Barrio 18 o con cualquier otra estructura delictiva, se van directo al Secot. El impacto de esas palabras fue inmediato. En redes sociales, algunos aplaudían, otros temblaban, pero todos sabían que el presidente hablaba en serio, porque cuando Bukele prometía algo con esa mirada, con esa voz, no había vuelta atrás.
A partir de ahora ningún barrio será zona de impunidad. Ningún pasaje será escondite. Nadie podrá decir, yo no sabía o solo era el primo. No. Si comen con ellos, si viven con ellos, si les esconden armas o celulares, si los llaman hermanos, también serán responsables. Apretó el puño sobre el atril, sin disimular su rabia. Nos llamaron dictadores por construir el Secot. Nos acusaron de violar derechos por encerrar asesinos. Nos dijeron que era inhumano darle arroz y sal. ¿Y dónde estaban cuando mataban niños en las calles? ¿Dónde estaban cuando violaban, torturaban y desmembraban? ¿Dónde estaban cuando las madres lloraban a sus hijos con las manos vacías y los ataúdes llenos? La intensidad en su voz aumentó. Ya no era solo un discurso, era una arenga de guerra. «Se acabó», gritó. «No vamos a pedir perdón por defender a los buenos. No vamos a arrodillarnos ante los cobardes que escondieron a su ejército en las calles durante décadas. Vamos a barrer a estos parásitos del mapa, y lo vamos a hacer por las buenas o por las malas». En ese instante cada palabra era dinamita. Nadie en el país, ni siquiera en los rincones más olvidados, podía negar la gravedad del mensaje. Había cruzado un umbral. No era el Bukele que hablaba desde la diplomacia. Era el Bukele que había golpeado al Croc en una sala sin cámaras. El que se había manchado las manos porque entendía que, para limpiar un país podrido, a veces había que tocar el lodo. Vamos a tocar cada casa, cada techo, cada escondite. Si están ahí los vamos a sacar. Si corren los vamos a atrapar. Si resisten sabrán lo que significa enfrentarse al Estado. Ya no hay zona roja. El país entero es ahora zona de limpieza. Hizo una última pausa. Su rostro de mármol, su voz como un cuchillo rompiendo un vidrio. El Salvador no será más una nación secuestrada por el crimen. Esta guerra es total. Esta guerra es definitiva. Y quien se interponga, que se atenga a las consecuencias. Y así con esa última frase, la transmisión se cortó. No hubo aplausos, no hubo aplomo político, no hubo entrevistas posteriores. Solo una sensación que se extendió como un rayo eléctrico por todo el país. El juego había cambiado. Las calles sintieron el eco de lo que venía. En los barrios, en las zonas más golpeadas por las pandillas, comenzaron a correr rumores, que los soldados ya estaban en camino, que las casas serían cateadas sin previo aviso, que nadie estaba a salvo si alguna vez había compartido pan con un pandillero. Y era verdad. A la medianoche, unidades militares salieron de sus cuarteles, vehículos blindados recorrieron pasajes estrechos y helicópteros sobrevolaban zonas donde antes los policías no se atrevían ni a caminar. No preguntaban, no tocaban puertas, solo entraban. ¿Ahora qué sería del Salvador? ¿Será que Bukele cumplirá realmente su promesa? Era apenas la tercera noche desde el anuncio presidencial. La ciudad dormía con un ojo abierto. En barrios como Ilopango, Soyapango y San Martín, las familias habían comenzado a reorganizar su rutina. Apagar las luces temprano, dormir con la ropa puesta, mantenerse alejados de las ventanas. Pero de poco servía, porque cuando los operativos llegaban, no había forma de esconderse de ellos. Llegaban como un trueno, sin aviso, sin diplomacia. El sonido de la chapa rompiéndose era la señal inequívoca de que ya estaban dentro. En una pequeña casa de 2 pisos en el corazón de una colonia popular, María escuchó los gritos desde la calle. «¡Todos al suelo! ¡Manos donde podamos verlas!». El corazón se le subió a la garganta. Apenas pudo salir de la habitación cuando vio a su hijo Kevin, de 17 años, con el rostro contra el suelo y una rodilla militar en su espalda. Su esposo, que intentó decir algo, fue empujado contra la pared. A ella la arrastraron del brazo, la tiraron en el suelo junto al resto. No hubo preguntas, no hubo órdenes judiciales, solo una mirada rápida a los tatuajes de Kevin, a su teléfono celular. Eso bastó. «Tu hijo aparece en una foto con un miembro del barrio 18», dijo uno de los soldados, con voz mecánica, sin levantar la mirada. «Esa foto es vieja, es del colegio. Eran amigos antes de que él se metiera a eso», gritó María entre lágrimas, mientras trataba de explicarse. «Entonces los dos sabían», respondió el soldado. «Y si sabían, son parte». La lógica era simple y aterradora. En otras colonias, escenas similares se repetían como una maldición. Familias completas eran sacadas de sus casas, esposadas, separadas. Mujeres gritaban en las puertas, sujetando a sus hijos, rogando por una explicación.
pero los militares no respondían. No estaban ahí para hablar, estaban ahí para limpiar. Videos comenzaron a aparecer en redes sociales. Al principio eran grabaciones borrosas, hechas desde ventanas o terrazas. En ellas se veían patrullas blindadas, filas de hombres con pasamontañas, luces apuntando a las caras de niños, de mujeres, de ancianos. Pero lo que más se viralizaba no era la entrada militar, sino el trato. Empujones, gritos, puertas rotas a patadas, objetos lanzados por el suelo, golpes a quienes no entendían lo que estaba pasando. En uno de esos videos se escuchaba claramente la voz de una niña llorando mientras intentaba cubrir a su madre, a quien arrastraban por el cabello hacia la patrulla. «Mi mami no hizo nada, déjenla». La imagen recorrió el país como un disparo. Muchos se indignaron, muchos más se callaron. Y es que el miedo comenzaba a tomar otra forma. Ya no era el miedo a las pandillas, era el miedo a ser confundido, a estar en el lugar incorrecto, a conocer a la persona equivocada. Bastaba una llamada en tu historial, una fotografía, un apellido, una dirección, una visita anterior al penal. Todo podía ser usado en tu contra. En San Marcos, una madre fue captada golpeando su propia puerta con desesperación mientras los militares se llevaban a su esposo y a su cuñada. «Ella solo venía a cuidarme cuando estaba enferma. No tiene nada que ver con ellos». Pero los soldados ya habían cerrado la reja. Los vecinos desde sus ventanas la observaban sin intervenir. Era como si el país entero estuviera conteniendo la respiración. Nadie sabía quién sería el siguiente. Los medios internacionales empezaron a retomar los videos. La BBC, Al Jazeera, Telemundo. En todos la misma pregunta. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Bukele? En una de las transmisiones más compartidas, se mostraba a un adolescente esposado mientras su madre intentaba cubrirle el rostro con una camiseta gritando: «Él solo vendía panes con pollo, por Dios, no es pandillero». El joven con la cara golpeada solo miraba al suelo. En redes sociales el país se dividía. Unos lo justificaban. Algo así tenía que pasar. Otros temblaban. «Yo también tuve un primo que se metió en eso. ¿Me van a llevar preso?». El aire se volvió denso. Los vecinos se espiaban entre sí. Las familias destruían fotos, quemaban cartas, borraban conversaciones del celular. Algunos incluso se rapaban la cabeza para evitar que los tatuajes les señalaran como sospechosos. Mientras tanto, en el despacho presidencial, Bukele observaba cada grabación. No desvió la mirada ante los gritos ni ante las súplicas. No llamó a detener nada. Solo dijo: «Que no se detengan. Vamos bien». Para él, cada rostro en esos videos era una victoria, cada lágrima una advertencia para el siguiente. Las organizaciones de derechos humanos empezaron a levantar la voz, pero el gobierno respondía con frialdad: «No vamos a pedir perdón por castigar a quienes destruyeron este país». El discurso oficial era claro: si sufres por alguien que está en la cárcel, es porque algo sabías, y si sabías, entonces eras cómplice. En Apopa, una mujer fue grabada rezando frente a su casa vacía. Se habían llevado a sus 3 hijos y a su esposo. Todos estaban limpios, decía. Uno estudiaba enfermería, otro trabajaba en construcción, el más pequeño iba a la escuela. Pero uno de ellos había sido contactado alguna vez por un pandillero que le pidió usar su celular. Solo eso, nada más. Bastó para que los 3 fueran considerados colaboradores potenciales. «¿Quién va a demostrar que son inocentes?», preguntaba ella, mirando al cielo como si desde allí pudiera recibir una respuesta. Pero el sistema no estaba diseñado para demostrar inocencias, solo culpabilidades, y si había dudas, el CECOT era la respuesta. En las cárceles la sobrepoblación comenzó a notarse. Los custodios ya no sabían dónde poner a tanto prisionero nuevo. Algunos eran tirados al suelo, encadenados por días, esperando una celda. La comida se volvía más escasa, el agua más sucia. Pero lo que realmente pesaba era el silencio. Nadie explicaba nada. Nadie decía cuánto tiempo estarían allí, ni si habría juicio, ni si volverían a salir. En las calles, mientras tanto, la tensión era un hilo a punto de romperse. Algunos barrios empezaron a organizar reuniones nocturnas entre vecinos, no para defenderse de las pandillas, sino del ejército. Compartían listas, nombres, advertencias. «Tu primo está en la lista. Ese muchacho que vino el otro día, mejor que no vuelva. Borra tu Facebook ya». Era como vivir en un país donde todos eran culpables hasta demostrar lo contrario. Y demostrarlo era casi imposible.
En los hospitales empezaron a llegar personas golpeadas, no por pandilleros, por los operativos, narices rotas, costillas fracturadas, cuerpos magullados por toletes o culatas. Muchos no denunciaban. ¿Para qué? ¿A quién? La policía no recibía quejas, los jueces no tramitaban habeas corpus. El Estado estaba en modo ofensivo y no tenía tiempo para pausas legales. Y en medio de todo el miedo, ese miedo que ya no era de morir por un disparo en la esquina, sino de ser arrancado de tu cama en la madrugada, de que tus hijos no volvieran del colegio porque alguno los confundió con un primo de un pandillero. Ese miedo que te hacía mirar 2 veces a la patrulla que pasaba y esconder su teléfono cuando un militar lo pedía. El Salvador era otro, pero no todos sabían si era mejor. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.